Amigos, muy buenas noches. Es martes de Decisión 2020. Se elige en los Estados Unidos al nuevo presidente, que puede ser un nuevo presidente o puede ser el actual presidente Donald Trump, que logre su reelección. Y esta noche, que muchos estamos pendientes de los resultados de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, estamos con ustedes, mis compañeros, Tomás Gómez, periodista del Observador. También nos acompaña Pablo, se me acaba de olvidar tu nombre. Juan Pablo Arias. Pablo Arias. Y nos acompaña esta noche también don Gerald, es un analista de la Universidad Nacional, especialista en relaciones internacionales. Y la idea de esta noche es conversar un poquitito sobre cómo se han movido los números, cómo se están moviendo los estados, qué podemos esperar para las siguientes horas en esta elección. Leí ayer uno de los titulares que decía una de las elecciones más tensas que puede tener Estados Unidos. Don Gerald, antes de hablar con Juan Pablo y con Tomás, quisiéramos darle la palabra para que usted nos dé sus impresiones de esta, una de las elecciones más tensas, han dicho los analistas a nivel internacional. Buenas noches. Muy buenas noches, Berliot, Juan Pablo y Tomás, y muchas gracias por la invitación. Definitivamente esta es una elección considerada histórica. Es una elección en medio de un año bastante sorpresivo, ¿verdad? Bastante convulso a partir de la crisis de la COVID-19, y creo que una crisis que es la principal enemiga del presidente Donald Trump. Hemos visto algunos de los datos de la salida de urna, ¿verdad? De boca de urna, y muchos hablan de que mucha de la inclinación del voto hacia el candidato demócrata Joe Biden ha sido precisamente por el tema del manejo de la crisis del coronavirus. Los números, la verdad que en este momento son casi que de película, ¿verdad? Estamos a la atención viendo cómo se mueven los números en Florida, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo Georgia, hace unos minutos veía en varios medios internacionales donde Donald Trump estaba por encima de Biden, unos minutos después parecía que era entonces Biden. Es decir, estamos a una expectativa de una elección bastante convulsa, incluso con la posibilidad de no tener resultados claros el día de hoy. Hablaban, una de las cosas que se ha mencionado, las encuestas en los últimos días le han dado una ventaja, y las proyecciones que se han hecho le han dado una ventaja al candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, puede haber, nunca se descarta un voto sorpresa, y eran los elementos, Tomás, que mencionabas de si bien las encuestas apuntan a que Joe Biden tiene una clara ventaja en esta elección, habían elementos que pueden ser sorpresivos este martes 3 de noviembre. Sí, en esa línea, cuando se conversaba con los expertos estadounidenses, ellos hablaban, por ejemplo, de que hace 4 años las encuestas no tomaron en cuenta el nivel educativo de las personas. Esto llevó a que las personas sin estudios universitarios, que después fueron esenciales en la elección de Trump, no estuvieran catalogadas, no hubieran sido bien representadas dentro de las muestras de las encuestas. Nuevamente, con los números que van saliendo ahorita, algunas encuestas que daban por un hecho que los demócratas, en este caso Biden, podía recuperar el norte de Estados Unidos, no están coincidiendo en esa línea. Y no sé si ahí le podemos preguntar a don Gerald y nos puede ayudar, ¿cuáles son esas condiciones o esas características de ese voto en el cinturón industrial, como le denominan, que nuevamente parece que no le está alcanzando a Biden y era una de sus apuestas? Sí, estos estados industriales, o bien llamados, una de las grandes reclamos que le tuvieron al presidente Barack Obama fue la falta de generación, digamos, de empleo, las negociaciones que se tenían con China, y por supuesto un tema de la relocalización de muchas de estas empresas en otros países de muy bajos costos productivos, aprovechando lo que se denominan las economías de escala. Esto, por supuesto, que al tener molestos a esta población, inclinaron la balanza en el 2016 hacia el presidente Donald Trump. Y si vemos los resultados antes de la pandemia, el presidente Trump trató de orientar todos sus esfuerzos precisamente a mejorar la economía, la famosa guerra comercial con China, relocalizar empresas más bien estadounidenses fuera de los Estados Unidos y que volvieran a los Estados Unidos. Y esto de alguna forma pareciera estar teniendo un impacto en este electorado que vio en el presidente Trump cumplidas sus promesas de campaña, y que le pareciera confiando una segunda oportunidad para un segundo mandato. Y aquí pareciera que el discurso de Joe Biden y del Partido Demócrata
no logró calar lo suficiente como para inclinar un poco la balanza. Sin embargo, todavía habían algunas esperanzas en algunos de los números. Michigan apenas lleva el 16% escrutado, a pesar de que la diferencia pareciera ya ser superior al 15%. Minnesota, Michigan, Wisconsin, ¿verdad? 3 estados de los que se ha denominado la famosa pared azul, que fue precisamente los que hace 4 años le dieron la espalda a la entonces candidata Hillary Clinton y se inclinaron más se inclinaron por Donald Trump, y que en este momento, vamos a ver, hasta ayer, muy posiblemente los demócratas hablaban de mantener una clara ventaja en estos lugares. Hoy pareciera que es lo que está citando precisamente Tomás, que las cosas no se han movido tan así como se estaba previendo. ¿Con qué otras sorpresas nos podíamos encontrar en esta noche? Y les quiero mencionar tan solo 2 para que las comentemos: Pensilvania, Arizona, Florida, ¿verdad? Florida pareciera que muy inclinado a favor de Trump. Sí, digamos, en mi caso pareciera que Florida iba a seguir, digamos, esa tendencia. Incluso varios medios internacionales entrevistaban a varios cubanoamericanos y decían que a pesar de ese discurso que ha tenido fuerte contra los hispanos el presidente Trump, ellos consideraban que el presidente Trump había hecho una buena gestión a nivel económico, incluso algunos manifestaban buen manejo en el tema del coronavirus, y el que pareciera estar, digamos, en este momento con una sorpresa interesante es el caso de Texas, ¿verdad? Que pareciera estar cambiando a ser demócrata, lo cual definitivamente es una sorpresa. No obstante, con el 61% de los votos escrutados al momento, hay una leve, digamos, tendencia a Biden de un 3%, 4% aproximadamente. Entonces, habrá que esperar, digamos, si se le va a hacer la proyección ya para otorgarle este voto, que son 38 votos electorales. Entonces, digamos, aquí hay temas importantes de que estos números, ¿verdad? Estos cambios, si se dan en estados claves como los que usted mencionaba, Berlioz, de Texas o Pensilvania, que dan un número importante de votos electorales, podría eventualmente inclinar la balanza a favor del candidato demócrata. Bueno, y es que para recordarle a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes del Observador, esta es la elección de Estados Unidos es muy diferente a la nuestra. En Costa Rica cada voto cuenta, y si bien en Estados Unidos también cada voto cuenta. Hace 4 años, por ejemplo, Hillary Clinton tuvo mayor cantidad de votos que Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump logró ganar estados mucho más estratégicos, lo que le permitieron tener más votos electorales. Y es por eso que hablamos de que Texas, por ejemplo, da 38 votos electorales, Florida son 29 votos. Hablábamos de la famosa pared azul de Minnesota, Michigan, y Wisconsin, que entre los 3 son 26 votos electorales, ¿verdad? 36 votos electorales, perdón, entre los 3. Es decir, 3 estados no llega todavía a la equivalencia de Texas, que efectivamente, don Gerald, como usted señala, a uno desde el inicio del conteo en Texas lo viene sorprendiendo que Biden pueda sostener una ventaja mínima, sostener una ventaja. Ahora bien, la otra enorme duda que salta aquí es si son las grandes ciudades lo que estamos viendo y faltan todavía los pueblos más chiquitos que normalmente tienden a ser más republicanos, o esa es la sensación con la que uno se queda. Sí, totalmente, y es precisamente el grueso del apoyo de la base del presidente Trump, ¿verdad? El presidente Trump ha sido fuerte en aquellos distritos o aquellos condados en los cuales hay una población, digamos, más rural, que se ha sentido más alejada de ciertas decisiones del Estado, digamos, federal, y que concentra parte de esta población blanca, conservadora, con un fuerte incluso componente evangélico, y eso es un punto importante a señalar. Mike Pence, ¿verdad?, mueve, vamos, un número importante del movimiento cristiano evangélico en los Estados Unidos, y que mucho de esa población se encuentra precisamente en esos estados que usted menciona. Ahora, acá definitivamente en este momento las dos campañas deben de estar, ¿verdad?, con bastante tensión, haciendo los números, viendo cómo se están moviendo los distintos distritos y los condados, porque, digamos, en este momento la ventaja digamos, es bastante baja. Puede cambiar en cuestión de
digamos, de minutos o de horas. Si ustedes recordarán, hace 4 años, a esta hora estábamos nosotros en el Hotel Intercontinental con la gente de la embajada esperando resultados, y las cosas cambiaron unos 45 minutos después, 1 hora después, ya prácticamente no quedaba nadie, porque ya los números prácticamente habían dado una línea que el presidente Trump iba a ser electo. En este momento creo que están muy similar las campañas, todos los números empiezan a jugar, y hay estados que, si bien es cierto, ya claramente se han dado, son 4 votos electorales, pero definitivamente los ojos están puestos en Pensilvania, Texas, Arizona y la misma Florida, que ya pareciera la tendencia en Florida, que la ventaja es muy amplia, entonces es muy probable que sea para Trump. Don Gerald, ¿y qué elementos considera usted que están empezando, digamos, en los electores que están viendo en Biden, en Joe Biden, una opción, y que anteriormente habían elegido a Donald Trump? Porque pareciera ser que hay un grupo de electores que se está cambiando, que dicen no me satisfizo el modo de gobernar de Trump, y ahora se está pasando. ¿Qué elementos cree usted que ha empezado en estos últimos 4 años para que estén tomando esa decisión? Si vemos datos, Juan Pablo, es interesante, digamos, el crecimiento y el manejo que hizo Donald Trump en sus primeros, digamos, 3 años, o pongamos poco menos de los 3 años, si no contamos el tema de la COVID-19, en términos, digamos, económicos. Pero si los comparamos con Obama versus el periodo en el que no había una crisis, ¿verdad?, como la crisis que vive Estados Unidos durante la administración de Obama, los números estaban, digamos, similares. Entonces, hay una expectativa de que el presidente Trump en muy corto plazo logra hacer que la economía crezca alrededor de un 7%, ¿verdad? Logra el famoso tema con la guerra comercial con China, de alguna forma volvió a despertar ese sentimiento del Make America Great Again, y hace que se vuelva a despertar ese sentimiento, digamos, nacionalista en los Estados Unidos. No obstante, hay parte del electorado que no se ha sentido cómodo con la forma y el discurso que hace el presidente Trump, los mandatos por tweets, ¿verdad?, ciertas, digamos, prepotencias, incluso hasta poner en duda el mismo sistema, digamos, electoral, el mismo sistema político estadounidense, hacen que de alguna forma algunos no se sientan tan cómodos con la forma que hace el presidente. Y creo que el manejo de la COVID-19 ha sido un factor importante, porque hay que tomar en consideración que muchos de estos estados donde han sido muy golpeados, ¿verdad?, de temas de contagios, están compuestos o por personas negras o por personas, digamos, hispanas, y que estas personas no son las que tienen los accesos a buenos seguros, a buenos, digamos, tratamientos, o incluso muchos están con la preocupación de los temas de documentación, ¿verdad?, o de no estar en una, digamos, formalidad en términos de los papeles, y hace que no vayan a los centros médicos, y esto propague, por supuesto, muchísimo más contagios. Cuando el presidente Trump anuncia de que él tiene COVID-19 y el tratamiento que él aparentemente recibe no es el tratamiento que recibe el ciudadano promedio, y esto de alguna forma está teniendo un impacto en la percepción del electorado de ver que no es solo crecer económicamente, porque la gran pregunta es ¿quién creció económicamente? ¿Fueron los amigos de Wall Street? ¿Fueron las grandes empresas? Sí, probablemente ahí fue donde se concentró ese crecimiento, pero el resto de la población, del ciudadano de clase media, no necesariamente lo ha percibido de esa manera. Aquí el gran juego es si la clase media se está concentrando en aquellos estados que no suman tantos votos electorales, y esto entonces le pueda permitir al presidente Trump ser reelecto con los 270 votos mínimos que se requieren para ser, digamos, presidente de los Estados Unidos. Aquí pareciera elección, y aquí voy a hacer un símil con la elección costarricense, la última elección que tuvimos costarricenses, donde quedó electo el presidente Carlos Alvarado, que hubo elementos externos que incidieron claramente en los resultados finales de la elección. Cuando nosotros fuimos a elecciones en el 2018, acuérdense que estuvo el tema del pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre el matrimonio igualitario, que incidió claramente en los resultados de la elección, y que muchos analistas señalaron como un shock externo. Yo pensaría que en el caso de los Estados Unidos, muy posiblemente están atravesando por lo mismo, porque si bien es cierto, como lo señalaba usted, don Gerald, el presidente Trump ha venido haciendo una gestión que electoralmente podía darle bastantes réditos en el tema de nacionalizar empresas, proteger el empleo, hacer sentir a los americanos orgullosos,
generar esa rivalidad con China. O sea, todos estos elementos podían tener un buen rédito electoral para Trump y su reelección. Pero aparece el COVID-19 en diciembre del el COVID-19 en diciembre del 2019 en China, en Wuhan, impacta a todo el planeta. Los estadounidenses van hoy, martes 3 de noviembre, a elección, precisamente en un momento donde los números otra vez están repuntando en COVID-19. Hablábamos hace unos días con un experto estadounidense que nos señalaba, demócrata tengo que decir, que nos señalaba que los estadounidenses estaban sintiendo que Donald Trump no logró manejar bien la pandemia y pareciera que eso le está pasando una factura podría pasar una factura alta en esta elección. Sí, yo, digamos, coincido con ese análisis. Incluso recuerdo que analizando precisamente la pandemia, la COVID-19 a principios de marzo, cuando ya el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud la declaraba pandemia, muchos decíamos que cuidado, y ese no iba a ser el gran elemento que iba a poner en peligro la reelección del presidente Donald Trump, principalmente con aquella negativa del presidente Trump de que esto era una gripecita, ¿verdad? Que era un virus chino, pero que no iba a pasar a más, etcétera, y que cuando empezamos a ver los números aumentar en los Estados Unidos, por supuesto que revelaba que no era una simple gripe y reflejaba el gran desprecio que ha tenido el presidente Trump por los temas de ciencia, incluso verlo contradecir, ¿verdad? A sus, por ejemplo, el doctor Fauci, digamos, director y especialista de los temas en la Casa Blanca, y que al final, incluso en el mes de octubre, termina él siendo contagiado, ¿verdad? Después de verlo no continuar con todas aquellas medidas. Sin embargo, hay que tomar algo en consideración a la primera pregunta que me hacía Juan Pablo y esto que comentaba ahorita Berliot, que algo importante acá es que el candidato Biden no es el mejor candidato tampoco, ¿verdad? O sea, es decir, el candidato Biden logra pasar, digamos, el proceso en las primarias demócratas, pero Biden tiene problemas fuertes en tema digamos, del discurso, de oratoria. No fue, digamos, un candidato que emocionara al electorado, ¿verdad? Tuvo unas posiciones muy débiles en algunos temas, desaprovechó oportunidades en los debates. Incluso yo no sé si ustedes, digamos, lograron seguir los dos debates, el primero, digamos, presencial antes del anuncio del presidente Trump de la COVID, y el segundo y el tercero, ¿verdad? Digamos que estaba programado, que en realidad fue el segundo, pero si vimos el debate de Kamala Harris y Mike Pence, estuvo muchísimo más interesante y con un poco más incluso de contenido que el de Donald Trump y el de Biden. Entonces, esto también es un elemento que ha jugado en estos estados que tal vez se le percibían hacer un cambio nuevamente a demócratas, ¿verdad? O a un voto demócrata. El candidato Biden ha tratado y ha hecho esfuerzos por ser el candidato del centro, ¿verdad? Del partido demócrata, siendo acusado fuertemente por Donald Trump de ser de izquierdas. Y no hay que olvidar que en los Estados Unidos, y particularmente en el caso de Florida, el tema de la izquierda es relacionado con Cuba y con Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, cuando se escucha ese tema, obviamente alerta a una parte del electorado, y ahí no hay que olvidar que mucho de este electorado le está creyendo a Trump, ¿verdad? A pesar de que en los debates y en muchas manifestaciones se han visto, ¿verdad?, estos check facts de que el presidente no ha dicho cosas muy certeras o muy exactas, y no muchos han ido a buscarlo. Y esto, digamos, está teniendo un impacto en los resultados que estamos empezando a ver. 270 es el número mágico en la noche de este martes 3 de noviembre. 270 son los votos electorales que necesitan asegurarse algunos de los dos candidatos que están corriendo por la silla presidencial en los Estados Unidos para decir, hay ganador. Aquí la gran pregunta, y eso quería que conversáramos, se habla de que podríamos no tener claridad electoral en Estados Unidos hoy al terminar este martes. ¿Ustedes cómo lo ven? Pienso yo, o Tomás, no sé quién me iba, Juan Pablo. Bueno, hay una posibilidad importante en términos de los números, ¿verdad? Como estamos viendo y decíamos, en este momento, digamos, estoy viendo que Texas con el 63% escrutado, la diferencia es prácticamente de 0.5%. ¿verdad? Entonces, en una elección de este tipo, las probabilidades de que hoy no tengamos claridad a quién le vamos a otorgar los votos electorales, ¿verdad?, de esos estados, es alta.
y tendríamos que entonces esperar, por supuesto, a que se termine ese escrutinio y que se pueda ya dar una tendencia. Esa posibilidad está siendo, digamos, igual valorada por la campaña, por ambas campañas, e incluso podría llevarnos a esperar un par de semanas hasta que se tenga, digamos, esa claridad. Pero creo que los esfuerzos de ambas campañas fue tener hoy la certeza de quién iba a ser el presidente, quién va a ser el presidente de los Estados Unidos a partir de enero. Antes de opinar un poquitito más, si le pregunto a don Gerald, está claro que podríamos tener que esperar un par de semanas más, pero si podemos profundizar rápidamente, ¿cuál es el proceso que quedaría, sobre todo a partir de diciembre, para que la decisión que se tome esta noche ya llegue a traducirse en el colegio electoral? Tal vez para estar claros de que efectivamente hoy es apenas un primer paso de un largo proceso que le queda todavía a la elección estadounidense. Sí, en los Estados Unidos, en el proceso, digamos, electoral, lo que se eligen, ¿verdad? Son los que se han llamado los compromisarios, ¿verdad? Que son una serie de delegados que van a participar de un colegio electoral en una representación que se otorga una cantidad de votos electorales a partir de la población que este estado, digamos, tiene y que ellos van a representar. Esto lo que lleva es que, como bien señalaba Tomás, en diciembre, cuando este colegio electoral se reúna, deben de cada uno de los diferentes compromisarios ir a votar de acuerdo a el resultado que la población, ¿verdad?, que este estado iba a representar. Es decir, si al final Pensilvania mantiene la tendencia que tiene en este momento de casi 60% versus un 40% a favor de Biden, esos electores van a llegar, esos miembros del colegio electoral van a llegar en diciembre a darle los votos del colegio electoral al candidato Biden. Y a partir de ahí se empezará a hacer todo el escrutinio para declarar al presidente en enero, ¿verdad?, en los primeros días del mes de enero, y que asuma el 20 de enero, digamos, del 2021, ya sea el segundo mandato del presidente Donald Trump o hacer el cambio hacia Joe Biden. Es muy extraño, muy poco usual, muy poco esperable que varíen los delegados electorales que se eligen en cada uno de los estados de aquí a diciembre próximo. Sí, es, digamos, es poco probable, digamos, no es, digamos, lo habitual, e incluso hay estados que tienen mecanismos para hacer, digamos, los cambios o la sustitución de estos compromisarios si quisieran cambiarlo, e incluso hay algunos estados que tienen hasta multas, ¿verdad?, que podrían ellos verse enfrentados a pagar en caso de que cambiaran, digamos, la decisión de lo que en este caso estaría diciendo el voto, digamos, el voto, la representación que el estado va a tener. Por eso es que de alguna forma, digamos, en Estados Unidos se habla que el sistema es de una elección indirecta, ¿verdad? Porque al final, como usted bien señalaba, Berliot, no necesariamente es el voto directo el que termina nombrando al presidente, sino la decisión que se toma en este electorado. Pero los estados han hecho algunos ajustes, digamos, en sus normas precisamente para tratar de garantizar que estos electores definitivamente den el voto como está esperado. Ok, y en esta línea nada más, para seguir recuperando cómo ha sido esta elección, quería consultarles por el tema del voto adelantado y voto por correo y la incidencia que esto va a tener. Quería, si podemos conversar un momento en este punto, porque así como algunos estados ya contabilizaron la mayoría de sus resultados, en otros, si vayamos al caso de Pensilvania, los votos todavía se pueden recibir incluso hasta fines de esta semana, y por ahí hay una duda entonces de qué tan certera va a ser la decisión que quede comunicada esta noche. ¿Hay alguna regulación especial, algún dato importante a la hora de leer estos votos adicionales que no son solo los que se emitieron este martes, don Gerald? Sí, vamos a ver, hay algunos estados, y esto fue un poco la discusión y parte de la tensión que hubo en las semanas anteriores entre Joe Biden y el mismo presidente Donald Trump, ¿verdad? Incluso ustedes recordarán que el presidente Trump estuvo cuestionando el voto por correo, ¿verdad? Había digamos, un cuestionamiento de que se habían encontrado votos y papeletas, ¿verdad?, votadas, etcétera, tratando de poner, digamos, en duda, digamos, la calidad, ¿verdad?, del proceso electoral. Pero otros estados han decidido, ¿verdad?, a ampliar ese voto anticipado con varias semanas de antelación, otros precisamente que hoy era el día donde había que llegar a registrarse y hacer la votación. Eso es un punto importante que hay que tomar, que hay que tomar en cuenta, que en Estados Unidos para votar yo tengo que llegar a registrarme o bien llenar, ¿verdad?, una declaración y después enviar ese voto, como decíamos, por correo. Y otros estados, como el que usted señala, el caso de Pensilvania, que toma la decisión de ampliar incluso después del día de hoy,
digamos, una votación, digamos, posterior con ese famoso voto por correo, voto anticipado. Algo, digamos, aquí importante es que si las, digamos, tendencias son, digamos, significativas, como en este caso que les decía, que Pensilvania pareciera mantener una diferencia pues, superior casi al 16%, probablemente ese voto no vaya, digamos, a hacer un cambio tan radical. Aquí, digamos, donde tendríamos que prestar muchísima atención es si al final de la noche de hoy la diferencia en ese estado es similar a la que hay en este momento en Texas, ¿verdad? Que en este momento Trump está superando a Biden, ¿verdad? Con 49.3 Biden, 49.4 digamos, Donald Trump. Es decir, si hay una decisión esta noche tan cercana, ese voto en Pensilvania sí podría marcar definitivamente la diferencia y habrá que, digamos, esperarlo. Don Gerald, se podría pensar en esta noche algo como lo que pasó en el 2000, cuando hubo que esperar hasta un mes para conocer el resultado, aquella tragedia que hubo en Florida de que el método que utilizaban, que eran plantillas que se agujeraban, les traía complicaciones para decidir finalmente el resultado de la votación, y que llegó hasta la corte. ¿Se parece más a esa elección o se parece más a la de hace 4 años, donde, si bien es cierto, hubo incertidumbre al cierre de la jornada, al día siguiente a las 11 de la mañana ya estaba Hillary Clinton aceptando la derrota? Con los datos que tenemos ahorita, digamos, a este momento, a las 8:35, pareciera que la elección va a estar más similar a la del 2016, ¿verdad? O sea, pareciera que sí vamos a tener, digamos, un número más cercano a los 270, y que en este momento los estados, digamos, clave están marcados, digamos, tienen marcada, como les digo, con excepción, digamos, de Texas, que pareciera que sigue, digamos, subiendo un poco el presidente Trump, podría, digamos, generar esa duda. Sin embargo, existe esa posibilidad de que un estado, digamos, clave como Texas, que da 38 votos electorales, si va a estar tan ajustada, podría eventualmente esperarse hasta tener los resultados digamos, en este caso de un mes. Y si no se está, digamos, en claridad o está muy ajustada alrededor de los 270 votos electorales que se requieren, podríamos llegar al escenario del 2000. De ahí la importancia, la insistencia y la rapidez con la que trató el presidente Donald Trump de ratificar a la jueza Barrett, ¿verdad?, en sustitución de Witherspoon, por el tema de que si esto llegara a la corte, tener de mayoría de jueces, digamos, de línea conservadora republicana. Claro. Con el riesgo que implica en una coyuntura como la que estamos viviendo a nivel mundial, de la que no se escapa Estados Unidos, me refiero a la crisis que ha generado la enfermedad COVID-19, con todas sus ramificaciones, una crisis económica, una crisis social, ¿verdad? Estados Unidos viene de pasar episodios de enfrentamientos y de manifestaciones en las calles, complicados a raíz no solamente del COVID-19, sino acordémonos también todos los episodios que se presentaron por racismo, por temas de racismo y demás. Entonces, uno pensaría que es muy riesgoso para una nación como Estados Unidos, en esta coyuntura que estamos viviendo, no tener un resultado claro en los siguientes días de una elección tan tensa, que a las 8:40 nos tiene todavía un poco dubitativos. No, ninguno creo que de nosotros se atrevería a decir va a ganar Biden o va a ganar Trump. No, definitivamente en este momento no creo que ninguno nos atreveríamos a decir. Esto está, digamos, se está moviendo, digamos, muchísimo. Georgia pareciera que está subiendo a favor de Biden con un 57.3%. Carolina del Norte pareciera con un 50.3% a favor de Biden. Se vienen, digamos, moviendo esos, digamos, datos. Trump está tomando ventaja en Florida con más o menos un 51%. O sea, es decir, estos datos no nos llevan definitivamente a poder decir quién va a ser, digamos, el presidente. Habrá que esperar todavía más resultados, que en el caso de Florida lo que veo, digamos, acá es que pareciera que ya lleva el 91%, digamos, escrutado, ¿verdad? Escrutado. Ya pareciera que
que va a ser la tendencia, porque es una diferencia, digamos, ya casi de 4 o 5 puntos, ¿verdad?, entre uno y otro. Pero, digamos, en la primera parte de la pregunta sí creo que hay un tema, digamos, de preocupación, ¿verdad?, en términos de no tener la certeza, pero principalmente por lo que podría pasar en los Estados Unidos. O sea, se especuló mucho, hubo mucha teoría de conspiración, ¿verdad?, en estos meses atrás, e incluso fuertemente, si ustedes lo vieron en estas últimas semanas, donde empezaron ¿verdad?, a proteger vidrios, cadenas como Walmart a esconder armas y no, ¿verdad?, y decir que no se van a estar vendiendo, no se van a estar vendiendo ni ayer, ni hoy, ni probablemente mañana, con un tema de esa expectativa de que hayan manifestaciones de uno u otro lado a la hora de poder ir a defender, digamos, los intereses de si ganó Biden o si ganó, digamos, Donald Trump. Y esto, por supuesto, que en términos económicos va a ser, digamos, es un tema, digamos, de preocupación para los mismos Estados Unidos. Pero también hay que tomar en consideración que es la principal economía del mundo, ¿verdad? O sea, es decir, los ojos del mundo están puestos en este momento en la elección de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de temas internacionales, incluso habrán países que les interesa y les conviene mucho más que a pesar de todo el discurso contra el sistema multilateral que ha tenido Donald Trump, a pesar de la guerra comercial con China, les pueda interesar que Donald Trump esté 4 años más en la Casa Blanca. Y para otros pueden existir algunas preocupaciones, ¿verdad?, de que llegue que llegue Biden, el vicepresidente Biden, llegue más bien a la presidencia y que entonces haya algunos cambios en la posición de los Estados Unidos en algunos conflictos internacionales, en sistema multilateral, por ejemplo, como la OTAN, ¿verdad?, etcétera. Pero aquí hay definitivamente una elección que como pocas en el mundo genera tanta expectativa y que genera que tantos millones de personas en el mundo estemos, digamos, viéndola, ¿verdad? O sea, no solo son los más de 300 millones de los Estados Unidos que están esperando saber quién va a ser su próximo presidente, sino que hay personas, está Europa viéndolo, está el mismo, ¿verdad? Yo me imagino en ese momento a Putin y a Xi Jinping sentados, ¿verdad?, viendo los resultados para saber con quién van a tener que lidiar a partir del mes de enero. Bueno, y que en el caso de Costa Rica eso es muy importante porque la mitad prácticamente de nuestras exportaciones y de nuestra inversión viene justamente de Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Entonces, se hace muy importante o resulta muy importante, pues todo lo que sucede allá de alguna manera repercute acá directamente. Don Gerald, yo quería que conversáramos también acerca de los resultados que nosotros vamos diciendo en Florida van por tal nivel, en tal estado van por tal nivel, pero yo creo que es importante que la gente conozca que en Estados Unidos no hay un órgano electoral que de manera unificada, digamos, brinda sus resultados como sucede en Costa Rica y en la mayoría de países de Latinoamérica, sino que cada estado va brindando sus resultados y además es muy atomizado, inclusive a punto de que cada condado tiene su organismo que da los resultados y además hay casas encuestadoras dando los resultados. Entonces, el resultado que está proyectando CNN en este momento puede ser diferente del que está proyectando New York Times, del que está proyectando ABC. Entonces, un poco comentar esa realidad que es diferente entre lo que vivimos en Latinoamérica y lo que se vive en Estados Unidos a la hora de recibir los resultados. Así es, los resultados se van recibiendo, ¿verdad?, en términos de conforme se van, digamos, haciendo todo el cómputo, ¿verdad?, y se van recibiendo en los, digamos, diferentes centros de las estrategias de los mismos, digamos, partidos. Por eso es que muchas de las proyecciones pueden terminar, digamos, teniendo algún tipo de variación. Sin embargo, acá lo importante es cuál va a ser la proyección que ya empiezan a dar los diferentes medios de a quién le consideran a partir de ese cómputo, ¿verdad?, la cantidad, digamos, de electores. Por ejemplo, Colorado ya lo están empezando a proyectar como azul, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya los diferentes medios a la hora de hacer, digamos, su cómputo están ya diciendo, bueno, ya esta es digamos, va a ser la tendencia y al parecer ya no ser, digamos, reversible, vamos a otorgar esa cantidad de, digamos, de votos electorales o a este estado lo vamos a declarar. Hay 2 casos, digamos, importantes, que es el de Maine y el de Nebraska, que son, digamos, 2 estados que no precisamente otorgan la totalidad como estos que hemos estado conversando, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando Pablo dice, bueno, que el condado, el distrito empieza a darlos, aquí lo que empiezan a hacer digamos, los centros de comando que reciben estos datos es ir haciendo los números y decir, bueno, esta totalidad se le va a otorgar a tal partido.
pero en estos dos que mencionaba, lo que se hace es darle los votos electorales proporcionalmente al número de, digamos, al porcentaje de votos recibidos. Y bueno, esos son, digamos, dos estados que tienen una particularidad en este, digamos, sistema. Y de ahí es que el sistema estadounidense sea tan, digamos, complejo de analizar, sea tan complejo de entender, pero que a la vez también, a los que nos gustan estos temas internacionales y los temas de político-electorales, por supuesto que nos da muchísimo también para empezar a ir analizando. Ustedes ahora mencionaban al inicio con el caso de Texas y la pregunta que hacía Berlioz sobre, ¿verdad?, las ciudades grandes y ver las rurales. Bueno, todos esos son elementos muy interesantes, digamos, de analizar ya cada uno de los diferentes estados, porque al final eso también tiene una proyección en el Senado, tiene una proyección en los representantes y que eso de alguna forma va a tener un impacto en el día a día estadounidense. A diferencia nuestra, el estadounidense promedio también tiene una relación más cercana con su representante, ¿verdad?, en la Cámara Baja del Congreso y con el mismo senador. Y de ahí entonces la importancia de cuando estos salen a hacer campaña, de cuando estos visitan esos distintos estados y cuando incluso algunos hacen declaratorias. En esta campaña vimos a varios gobernadores incluso, ¿verdad?, y líderes republicanos diciendo que iban a darle el apoyo a Biden a pesar de que no querían, ¿verdad?, que siguiera Donald Trump en eso. Incluso el mismo Colin Powell, que fue secretario de Estado republicano, diciendo, bueno, mi voto va a ser para Biden, no puede seguir Donald Trump en la presidencia. Y esto es importante, es significativo, porque estos que vos mencionas, Juan Pablo, son votos que siguen a estas figuras líderes del partido y que van a llevar, digamos, una tendencia. Ahora, la parte que mencionabas de Estados Unidos y Costa Rica, sí, digamos, no hay que olvidar que nuestro mercado principal de exportación son los Estados Unidos. Alrededor del 37% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Más de la mitad de la inversión que recibe el país en materia de inversión extranjera directa proviene de los Estados Unidos y es el principal emisor de turismo. Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos para nosotros, digamos, tiene una importancia, digamos, importante en términos económicos, a pesar que es importante aclarar que no hemos estado Centroamérica y obviamente Costa Rica en la agenda de ninguno de los dos. O sea, no escuchamos en debates temas referentes a América Latina, a América Central. Los intereses parecían estar más en el tema China, el tema Europa y, por supuesto, cómo reconstruir la economía estadounidense a partir de la crisis de la COVID-19. Por eso insistíamos, el tema de la COVID-19 sin duda marca la elección en este 2020 de los Estados Unidos. Y antes de terminar con esta transmisión, quería conversar un poquitito cuando uno habla de estados claves en esta elección, porque de repente Estados Unidos es enorme, tiene un montón de estados y cuando uno empieza a hablar de estados claves. Entonces, vamos a ver si ustedes coinciden conmigo. Florida, sin duda, 29 votos, ¿verdad? Muy marcado con el 90% escrutado, lo cual parece que eso es irreversible, muy marcado hacia Donald Trump, son 29 votos electorales. Pensilvania, 20 votos electorales. Una encuesta del New York Times de los últimos días le daba a Biden una ventaja de al menos 6 puntos en Pensilvania y se convertía en uno de los estados claves en esta elección. Arizona también, 11 votos electorales es lo que tiene y se convierte en uno, vamos a ver, porque generalmente hay estados muy tradicionalmente demócratas o tradicionalmente republicanos que ya se dan por un hecho que se van a inclinar hacia uno de esos dos partidos. Sin embargo, hay otros donde los mismos partidos, las mismas casas de campaña han empezado a ver que había como un voto, como un voto sorpresa, ¿verdad? Entonces, por eso viene a aparecer Arizona. Carolina del Norte también se menciona dentro de esos estados claves. Me llamó la atención Maine, son 4 votos electorales, sin embargo está apareciendo en la lista de lo que los medios internacionales han señalado como estados importantes. Nebraska, 5 votos, Georgia son 16, Iowa 6, Carolina del Norte 15, ya lo dije, y por supuesto Texas, tradicionalmente republicano. Según los últimos datos que estamos viendo, efectivamente dice que Texas tiene como un 64% escrutado hasta el momento. Joe Biden está manteniendo al inicio una ventaja de 2-3 puntos, sin embargo, en este momento pareciera que Donald Trump mantiene una ventaja mínima, ni siquiera de un punto, en un estado tan importante por la cantidad de votos electorales. Pero además, lo que me llama la atención nuevamente es que Texas, uno pensaría desde un inicio que es republicano, ¿verdad? Entonces sí pareciera que las composiciones de votos pudieran variar y nos pueden arrojar todavía más sorpresas en la noche de este martes. Y yo creo que así, justo lo decía ahora don Carlos,
Nebraska y Maine, como parten el voto, no, digamos, los 4 votos o los 5 votos, en el caso de Nebraska, no van directamente para el candidato, sino que los dividen, lo hace todavía más interesante, porque en el caso de que esos votos sean necesarios para llegar para cruzar la línea, los 270, va a ser trascendental. Hace 4 años, Maine, de los 4 votos, repartió 3 para Hillary Clinton, 1 para Donald Trump. Nebraska dio los 5 para Donald Trump, porque en todos los condados o en todos los distritos electorales que ellos tienen, había ganado Trump. Pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que ellos puedan partir el voto puede finalmente pesar para llegar a ese número mágico de los 270. Sí, digamos, y creo que ahí lo explicaste muy bien, Juan Pablo. Precisamente creo que esa es la importancia de incluir en esta lista, a pesar de tener 4 votos electorales a Maine, ¿verdad? Porque en esta, digamos, en una elección tan reñida, ¿verdad?, tan ajustada en los números, todos los votos electorales cuentan. Entonces, si al final la relación va a estar por un voto, ¿verdad?, si quedan 269, ese voto que vos mencionaste que dio Maine puede marcar tener un presidente o no tener un presidente, ¿verdad?, de uno u otro partido. Algo que sí, digamos, es, digamos, interesante con lo que mencionaba, digamos, Berlioz, de los estados, digamos, péndulo, los estados bisagra, ¿verdad?, como se les llaman, los swing states, es que precisamente se han, digamos, ido catalogando en esa movilidad que han tenido entre un partido y otro, ese cambio entre los colores, que por eso a veces ustedes saben, bueno, y a los amigos que nos acompañan, los estados republicanos se colocan como color rojo, los, ¿verdad?, demócratas azul, y a estos tipos de estados se les dice púrpuras, ¿verdad?, precisamente por ese cambio entre por dónde podrían estar moviéndose, que digamos en este momento Wisconsin pareciera que se está moviendo hacia Biden con un 50.4 versus 47.7, ¿verdad? Y uno de los estados que estábamos hablando, Wisconsin, si no me falla la memoria, da 10 votos electorales, ¿verdad? Entonces, bueno, este movimiento, vean que hace unos minutos cuando estábamos analizando, hace tal vez unos 20 minutos, decíamos de que Wisconsin parecía estar más bien con tendencia hacia Donald Trump, pareciera que ya ahora se va moviendo un poco hacia la línea de Biden. Bueno, a eso es lo que nos referimos con lo púrpura. Por eso es que un voto, ¿verdad?, electoral, o esta división que se podría hacer de los votos, pueden marcar la decisión. Pero al final esto lo que cuenta son esos estados muy numerosos, ¿verdad? Si ustedes ven al inicio del conteo, Donald Trump, ¿verdad?, tenía, digamos, una ventaja en colegio electoral, pero si ya sumamos un estado como el caso, digamos, de California, ¿verdad?, por ejemplo, que tiene, digamos, un número importante de electores, el caso de los 29 de Florida, 38 de Texas, bueno, esto marca precisamente, ¿verdad?, un gran salto hacia la presidencia. Pero bueno, no hay que descuidar estos votos, digamos, pequeños que estamos conversando, pero que es reñido, que vamos a durar todavía, yo creo que un buen rato en esta noche esperando ver los resultados. Definitivamente así va a ser. Bueno, acaba de mencionar usted uno de los estados con más peso electoral, sin duda alguna, California. Son 55 votos electorales lo que tiene California, y creo que cuando los especialistas han hecho las proyecciones en los últimos días, partían del hecho de que California se va a inclinar por Biden en esta elección. Por eso, una de los análisis que leí recientemente hablaban de un piso donde Biden tendría 203 delegados y Donald Trump 145. Pero señalando ese tipo de cosas, dándole totalmente California, Nueva York, son esos estados que son tradicionalmente se han inclinado hacia un lado, pero bueno, insistimos con lo que está ocurriendo hoy en Florida. Florida es un estado importante, es un estado apetecido, es como la chiquilla bonita que todos quieren conquistar, y pareciera que Florida le está dando su apoyo a Donald Trump. Y lo mismo está pasando con Texas, que Texas también como California es de esperar que sea muy republicano, es de esperar que Texas sea California muy demócrata, que Texas es muy republicano. Entonces ahí pareciera que no habría sorpresas. Las sorpresas podrían aparecer, pero bueno, lo mencionábamos hace 4 años con estos estados que hablábamos inicialmente, Minnesota, Wisconsin, que normalmente eran muy demócratas, y hace 4 años resulta que dieron su apoyo a Donald Trump, y por ahí vinieron algunas de las sorpresas que provocó que Hillary Clinton no llegara a la Casa Blanca. Pese a ganar el voto popular por casi 3 millones de votos. Sí, una elección costarricense le pudo haber valido. Antes de irnos nada más, el último repaso a los datos
que dan los medios internacionales hasta ahora. La apuesta que hizo Joe Biden en los últimos días, que incluso anduvo con Barack Obama haciendo campaña en los estados del norte, al parecer no le está saliendo. Está Michigan, está apabullante la victoria de Trump en este momento, son casi 20 puntos de diferencia. Wisconsin lo tienen muy disputado y vienen las otras sorpresas, estados que se descontaba para Trump. En este momento Biden está sosteniéndolos por la mínima, ahí estamos hablando de Ohio con 20,000 votos, y Carolina del Norte, que era uno de los que se consideraba rojo de una vez, en este momento está con 3 puntos y ya con casi todo escrutado a favor de Biden. Entonces son cambios que siguen en esta noche. Nada está resuelto y nuevamente lo que decida un estado puede terminar de volcar la balanza en cuestión de 20 minutos, en cuestión de 3 horas. No sabemos cuánto van a durar los últimos escrutinios ni los más. Bueno, se nos fue el tiempo volando, no queremos robarle más tiempo a don Gerald, a Tomás y a Juan Pablo sí, porque todavía tenemos mucho trabajo en las próximas horas, porque hoy es un día muy movido noticiosamente en el mundo, porque era lo que hablábamos dentro de esta conversación. Estados Unidos tiene una importancia fundamental, estratégica para muchísimas naciones. El mundo entero tiene puestos los ojos hoy en esta parte de América del Norte. En una de las elecciones, como hablábamos al inicio, una elección muy tensa, una elección muy reñida, una elección donde pueden haber sorpresas. Yo señalaba hace poco que si bien había un voto de Biden quizás más vistoso, ¿verdad? Aquella famosa teoría de la espiral del silencio, que es cuando su voto, su inclinación de apoyo no es tan popular, usted prefiere no expresarla y después pueden aparecer este tipo de sorpresas de quienes votan, el voto también llamado voto silencioso, la gente que no lo dice pero que va y finalmente apoya a Donald Trump, ¿verdad? Porque quizás en medio de una pandemia y ante las situaciones que se han vivido y con un presidente tan atípico como ha sido Donald Trump, de repente no era lo más popular ser trumpista, no sé cómo se dice, bueno, ser republicano, pero bueno, por supuesto que está manejando y está mostrando un apoyo. A todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión de Facebook Live, los invitamos para que nos sigan en www.observador.cr, toda la información. Tenemos a través de un convenio con Voices of America, corresponsales en las principales ciudades de Estados Unidos que estarán haciéndoles llegando reportes. También recuerden, tenemos un convenio con BBC Mundo trayendo información, y a través de las cadenas internacionales de noticias estamos llevándole el análisis local y estamos brindando la mejor información de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Hasta el momento, señores y señoras, nadie se atrevería a decir quién va a ganar esta elección, así que los invitamos para que sigan el resto de la noche y mañana posiblemente vamos a tener mucha más información. Don Gerald, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis muy valioso. Espero que en los próximos días podamos conversar, porque como decía Tomás al inicio, a eso le falta mucho, le falta una elección para llegar hasta enero próximo, cuando haya un cambio de mando o los estadounidenses hayan decidido 4 años más por la misma senda. Muy buenas noches, estamos con ustedes a través de Decisión 2020 y los esperamos, no se pierdan toda la información. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.